Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de conferencias titulado La Virgen de Guadalupe a través de los mitos, la historia, la cultura y la tradición. El tema de hoy que nos va a ayudar, nos van a impartir el tema es el siguiente: el acontecimiento guadalupano ante la ciencia. Tengo el honor de presentar, pues ahora está nuestro ponente del día de hoy, al doctor Adolfo León Orozco, donde voy a leer una breve semblanza de él. Él estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, graduándose en febrero de 1970. Trabajó como investigador en el Instituto de Geofísica durante 42 años, jubilándose en noviembre de 2009. Sus campos de especialidad son el campo magnético de la Tierra, los rayos cósmicos y la historia de la ciencia. Fue secretario académico del Instituto de Geofísica de 1983 a 1993. Presidente de la Comisión de Historia de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía, y secretario del Organismo Nacional de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica de 1999 a 2003. Es miembro de varias asociaciones dedicadas al estudio de la Sábana Santa y del acontecimiento guadalupano, y de varias asociaciones internacionales en el área de las relaciones ciencia-fe. Socio fundador y secretario general del Centro Mexicano de Sindonología, en 1983 a 1998. Actualmente es el presidente del mismo a partir de 1999. Ha impartido más de 800 conferencias sobre ciencia, ciencia y religión, la Sábana Santa y sobre el acontecimiento guadalupano. Fue coordinador de la Cátedra Ciencia y Fe de la Universidad de Anáhuac, México Norte, desde agosto del 2010 hasta julio de 2017. Donde organizó varios congresos nacionales e internacionales, así como múltiples actividades relacionadas con la divulgación de la armonía entre ciencia y fe. Participó en 3 congresos internacionales sobre la Sábana Santa y la tilma de San Juan Diego, en Roma, México y Jerusalén. Ha impartido 2 webinars, cursos por internet, uno a Denver, Colorado, y otro en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos de América. De octubre de 2018 a julio de 2019, estudió y acreditó el curso Science and Faith in Dialogue, impartido por la Facultad de Teología de Cataluña, España. Actualmente, desde el 18 de septiembre de 2017, es responsable del proyecto Ciencia y Fe del Colegio de Estudios Guadalupanos de la UIC. Cedo los micrófonos y el video al doctor Orozco. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, y a nombre del Centro de Estudios Guadalupanos y de la misma UPAEP, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias y iniciamos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer al Centro de Estudios Guadalupanos y particularmente a Gerardo Valle Flores por esta invitación para poder compartir con ustedes este tema que para mí como científico es fascinante, el tema de los estudios científicos aplicados a la tilma de Juan Diego y a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí empezamos viendo esta hermosa fotografía del rostro de la Virgen, un rostro que ha deslumbrado a los pintores y a todos los que la han analizado con detalle. Y vamos a ver ahora, casi siempre cuando se habla de la Virgen de Guadalupe, pues se habla desde un punto de vista novedoso o histórico, pero ahora vamos a verlo desde un punto de vista científico. ¿Qué nos puede decir la ciencia sobre el acontecimiento guadalupano? Ahora, cuando se habla de este tema, para mucha gente le surgen interrogantes. ¿Es necesario aplicar las ciencias naturales al acontecimiento guadalupano? Hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que puede ser una falta de respeto que pues, metamos los instrumentos científicos para analizar la imagen de la Virgen María o aspectos religiosos. Algunos tienen incluso, digamos que hasta en cierta forma, miedo de que no vaya a ser que la ciencia descubra cosas que van contra la fe, cosa que en realidad pues nosotros debemos pensar que no hay que temer, porque si creemos en cosas verdaderas, pues la ciencia no puede más que confirmar la realidad de lo que creemos en su campo propio, que es el campo de los estudios de la materia. Pero hay otra postura de ciertos grupos de científicos antirreligiosos en general, o simplemente escépticos o ateos, que piensan que puede ser degradar la ciencia al ponerla a estudiar
supuestos sucesos milagrosos. Estos científicos, estas personas escépticas, se consideran, prejuician que el acontecimiento guadalupano y las apariciones guadalupanas son un invento, son falsedades y por lo tanto pues no tiene por qué la ciencia meterse en este tipo de temas. En realidad pues no son de importancia para quienes creen que la ciencia es el único método de conocimiento que tenemos. Pero si nos podemos a pensar que en este siglo XXI en el que vivimos, en el que tenemos la ciencia por todas partes, en la casa, en nuestros teléfonos, en el transporte, en el trabajo, en las diversiones, creo que es muy importante considerar que en este mundo científico en el cual nos encontramos inmersos, pues que sea la ciencia la que hable ahora del acontecimiento guadalupano, porque considero que tiene no solo algo, mucho que decir sobre este tema. Por ejemplo, ¿qué puede decirnos la ciencia sobre el acontecimiento guadalupano? Pues la ciencia puede estudiar la tela de soporte, esto es el ayate de San Juan Diego, qué tipo de material es, si tiene explicación o no que haya durado ya prácticamente 500 años. Puede estudiar la imagen, cómo están depositados los colores sobre la tela, de qué tipo de compuestos químicos son los colores que forman la imagen. Puede estudiar la técnica pictórica, cómo se depositó estos colores, los elementos cromáticos, de qué materiales, de qué sustancias están formadas. Los estudios realizados sobre las apariciones guadalupanas de la ciencia, hacer un análisis crítico de estos estudios, un análisis crítico de estudios que se han realizado, incluyendo aspectos históricos o tradicionales, de modo que las ciencias naturales en general, y en particular la física, la química, la biología, pues tienen una voz que decir en torno al acontecimiento guadalupano y a los distintos elementos del mismo. ¿Qué es el acontecimiento guadalupano? Para entenderlo, pues es básicamente un hecho que se inicia con el encuentro entre un indígena recién convertido al catolicismo, Juan Diego Cuauhtémoc, antes de convertirse, y la Virgen María en una advocación particular para la Nueva España. La Virgen María pues se ha aparecido en muchas partes del mundo, en cada parte tiene un mensaje específico y en particular en las apariciones ante Juan Diego pues, tenía un mensaje dirigido en ese momento específicamente a los indígenas, pero también a todo el mundo. Su mensaje no era un mensaje restringido, era un mensaje universal. Este encuentro pues dio inicio al acontecimiento guadalupano. No es algo que fue, es algo que ha sido, que se está desarrollando y que cada vez alcanza pues, lugares más extremos en el mundo. Ante la gente que duda de que realmente haya existido el encuentro entre Juan Diego y la Virgen María, pues tenemos dos hechos fundamentales de entrada que permiten demostrar que existió algo que dio lugar a esta devoción que ha durado ya prácticamente 500 años. Y estos hechos son fundamentalmente la devoción. Nadie puede negar esta devoción que lleva en el año prácticamente a 20 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe a lo largo de que vienen de la Ciudad de México, de todos los estados de la República. No hay un solo estado que no envíe una peregrinación al año a la Basílica de Guadalupe y de muchas otras partes del mundo. Y tenemos una imagen, la imagen de la Virgen de Guadalupe, que todo mundo puede ver, está al alcance de cualquier persona que se acerque a la Basílica de Guadalupe. Hay muchos libros y estudios y fotografías e imágenes en todas partes que nos comprueban la existencia de esta imagen. Esta imagen que ahí está y elementos sólidos para demostrar que es la misma, que no se ha estado cambiando como algunas personas podrían llegar a pensar. Tiene una serie de manchas y de marcas que nos indican la antigüedad de la imagen. De modo que estos dos hechos fundamentales nos revelan que algo pasó en el año de 1531 y que se ha extendido y ha continuado hasta nuestras fechas y cada vez pues, con más fortaleza. Con motivo de la canonización de Juan Diego en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II,
se hicieron una serie de cuestionamientos, sobre todo por los escépticos y los enemigos de las apariciones de Guadalupe. Se afirmó que Juan Diego nunca existió, que todo era un invento. La imagen de Juan Diego que se tiene corresponde a un español y no a un indígena. La imagen había sido pintada por un indígena. Hay varias imágenes sobrepuestas en el ayate de Juan Diego. Esto es una leyenda del siglo XVII. Con intenciones piadosas se afirma, concediendo, digamos, un punto positivo, pero que todo es un invento del siglo XVII, que la tela es fina y no burda, como se dice, y como correspondería a un indígena sencillo como era Juan Diego. Bueno, sobre estos temas, la ciencia puede hablar y puede ayudarnos a responder algunas de estas preguntas o de estas dudas. La ciencia nos puede decir si hay una explicación científica para la durabilidad de la tela, si hay evidencias históricas o científicas de la existencia y figura de Juan Diego, si hay efectivamente varias imágenes sobrepuestas en el ayate de Juan Diego, de qué tipo son las imágenes, los pigmentos de la imagen de Guadalupe, si se puede identificar el estilo pictórico de la imagen, si hay indicación natural para la preservación del ayate contra los ataques que ha sufrido. En todos estos puntos la ciencia puede decirnos y puede ayudarnos a resolver las dudas que tenemos. Hay muchos otros, yo puse aquí solo algunos de los más notorios. Bueno, ¿qué sabemos realmente del acontecimiento guadalupano? Pues básicamente lo que sabemos está escrito fundamentalmente en el Nican Mopogua. Como seguramente ustedes saben, el Nican Mopogua es el relato más antiguo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, que fue escrito por Antonio Valeriano, un indígena noble, estudioso, estudió latín, fue gobernador de indios, tuvo puestos importantes a principios de la época virreinal, de modo que Valeriano era realmente una persona con conocimientos, era muy respetada tanto por los españoles como por los indígenas. Él oyó de labios de Juan Diego el relato de las apariciones y vio esta narración en Nican Mopogua, que quiere decir aquí se cuenta, aquí se narra cómo la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego. No tenemos el original, la copia más antigua que tenemos está en la Biblioteca Pública de Nueva York, pero pues es el documento fundamental sobre la Virgen de Guadalupe. Quisiera empezar hablando del nombre de la Virgen, ya que se ha cuestionado y se han hecho algunas elucubraciones de que en realidad la Virgen le dio a Juan Bernardino un nombre azteca y los españoles lo castellanizaron porque no lo entendían bien. Sabemos que la Virgen le dio su nombre a Juan Bernardino cuando se le apareció y lo curó de la peste que lo tenía al borde de la muerte. Y nos dice Juan Bernardino que él dijo que le dio el nombre de Guadalupe. Bueno, pues para poder responder esto, tenemos por ejemplo aquí una copia de la primera página de Nican Mopogua que les comentaba, está en la Biblioteca Pública de Nueva York, y podemos ver aquí, encerrado en este circulito que ven ustedes, espero que se alcance a ver, la imagen no es muy grande, depende de la pantalla que tengan, está el texto todo en náhuatl, como ustedes pueden ver, pero cuando llega el nombre de la Virgen dice Guadalupe, en español. Esto es, si la Virgen le hubiera dado a Juan Bernardino un nombre en náhuatl, pues seguramente Antonio Valeriano lo habría puesto en náhuatl. Él era indígena, escribió en náhuatl todo el texto, escribía todo para los indígenas en náhuatl, de modo que no tenía caso poner nombre castellano si la Virgen le había dado un nombre en náhuatl. De modo que este es el indicio primero y fundamental de que el nombre que se dio la Virgen a sí misma ante Juan Bernardino no fue un nombre en náhuatl, sino fue un nombre Guadalupe, que podemos entenderlo como una intención explícita de la Virgen de que su mensaje no venía dirigido exclusivamente a los indígenas, sino era un mensaje dirigido a todo el mundo, a todos sus amadores, nos dice, de esta y otras tierras. De modo que podemos ver, de acuerdo a los documentos que tenemos y de acuerdo a la
intención, digamos, evangelizadora de María, de que efectivamente se dio el nombre castellano de Guadalupe, y todos los documentos, absolutamente todos los documentos que tenemos sobre el acontecimiento guadalupano, nos hablan del nombre de la Virgen como Guadalupe. Entiendo que ya hace unas sesiones el doctor Arturo Rocha dio una conferencia sobre documentos guadalupanos del siglo XVI, y recordarán, espero que nos hayan estado en esa conferencia, absolutamente todos los documentos que hablan del acontecimiento guadalupano en el siglo XVI, cuando se refieren al nombre de la Virgen, es Guadalupe. No hay un solo documento que mencione un nombre en náhuatl. ¿De dónde viene entonces esta idea de Cuautlazope? De todo parece que viene de Luis Becerra Tanco, un sacerdote de fines del siglo XVII, que en lo que escribió sobre el acontecimiento guadalupano, sobre todo lo que él sabía de las apariciones, se le ocurrió que a lo mejor la Virgen había dicho un nombre en náhuatl y que los señores lo habían castellanizado. Esa es una ocurrencia de Luis Becerra Tanco, no consta en ningún documento a lo largo de todo el tiempo que tenemos en el cual se diga que la Virgen usó un nombre distinto al de Guadalupe. De modo que con esto creo yo que podemos tener la seguridad de que el nombre usado por la Virgen fue Guadalupe. Tenemos muy brevemente las apariciones para traerlas a la memoria. Recordemos que en la primera aparición Juan Diego iba el sábado 9 de diciembre rumbo a Tlatelolco para tomar su catecismo. Va pasando por el cerrito del lado del poniente, esto es del lado donde se mete el sol, y oye cantos de pájaros muy hermosos, se siente en un ambiente muy extraño, le llaman de lo alto del cerro, sube al cerro y se encuentra con una hermosa mujer de luz, que le dice: sábelo y ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten una casita sagrada. Fíjense esta forma de escribir que desde luego ningún español habría podido hacer un texto tan apegado a la forma de hablar, a la idiosincrasia de los indígenas, de modo que esto es otro elemento de confianza, de autenticidad. Y entonces le pide a la Virgen que vaya ante el obispo para pedirle que le levanten un templo, para ahí entregarnos a Jesús, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti y a todos vosotros juntos, amadores de los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. De modo que no es un mensaje solo para los amadores de esta tierra. Bueno, sabemos que Juan Diego fue a ver al obispo, le costó un poco de trabajo que lo dejaran entrar. Obviamente el obispo pues no le cree. Este indio dice que la Virgen le habla, pero respetuosamente le dice que regrese más tarde, que regrese en otra ocasión para irlo con más calma, que por lo pronto pues no le puede prestar mayor atención. Bueno, Juan Diego sale de regreso el mismo sábado en la tarde, se encuentra con la Virgen, y obviamente Juan Diego, que si bien era humilde, no era tonto, se dio cuenta que no le habían creído, y le dice a la Virgen que mande a otra persona, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales le encargues que lleven tu mensaje, porque yo, un hombrecillo, un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja. Sin embargo, es curioso que la Virgen, con toda ternura, pero nuevamente le dice firmemente que tiene que ser él. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, pero es de todo punto preciso que tú mismo lo solicites. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, le dice la Virgen, que vayas, una vez más, vayas a ver al señor obispo. Bueno, dice Nicanopo, Juan Diego, el domingo va, nos dice, primero a misa y después se va a ver al obispo. Nuevamente le cuesta trabajo que lo dejen entrar, otra vez aquí está este indio latoso, que insistencia, le vuelve a decir al obispo lo que le pide la Virgen,
el obispo pues ya le llama un poco la atención, pero se le ocurre una idea maravillosa para quitárselo de encima. Le pide que le den una prueba. Juan Diego, pues muy contento, se sale de ahí, pues ya tiene una respuesta para el señor obispo. Pero el señor obispo pues está intrigado y le pide a uno de sus seguidores que lo sigan a ver con quién se reúne. Bueno, nos dice Nicanpoa que en algún momento se les pierde, como que se les desaparece. Había antes un puente para cruzar un río cuando iban de Tlatelolco al Tepeyac, y al cruzar en un momento dado se pierde Juan Diego. Entonces ellos piensan que es un brujo, que es un mago, que se les desapareció de la vista, y es lo que le van a decir al señor obispo, que si regresa no lo reciba. Juan Diego se encuentra a la Virgen, esta tercera aparición, el domingo 10 de diciembre en la tarde, le dice que el señor obispo le pide una prueba, y la Virgen le pide que regrese al día siguiente para darle la prueba solicitada por el señor obispo. Pero resulta que cuando Juan Diego llega a su casa en Tulpetlac, él era originario, nació en Cuautitlán, pero a la muerte de su esposa María Lucía, se fue a vivir con su tío Juan Bernardino en Tulpetlac. Ahí es de donde caminaba para ir a Tlatelolco. Cuando llega a Tulpetlac, a la casa de su tío, se encuentra que el tío está muy grave. Había pescado una peste que hubo en ese tiempo, el Cocolixtli, y entonces Juan Diego, cumpliendo una de sus obligaciones religiosas, pues se queda a cuidar al enfermo y deja plantada a la Virgen. Qué cosas, ¿verdad? Como si nosotros hiciéramos eso, ¿verdad? Si tenemos una cita muy importante, a veces pues ahí, espero que no te pase nada, tío, pero ahí nos vemos al rato. Pero Juan Diego sabe cuáles son sus obligaciones, se queda a cuidar a su tío y pues deja plantada a la Virgen. En la noche del lunes al martes, el tío se siente en agonía y le pide a Juan Diego que vaya rápidamente a buscar un sacerdote para que le dé los últimos auxilios. Juan Diego sale muy de madrugada de Tulpetlac hacia Tlatelolco, y cuando está amaneciendo va llegando al Tepeyac, pero se acuerda de la señora y piensa que a lo mejor lo va a entretener. Entonces Juan Diego, que normalmente se iba yendo hacia el sur, viniendo de Tulpetlac, y pasaba por el lado poniente del Tepeyac, o sea, su mano derecha, pues decide irse a su mano izquierda, por el lado oriente, por donde está el lago, y para ver si se le esconde a la Virgen. Sin embargo, dice que la ve arriba, lo está esperando arriba del cerro, y baja a la Virgen al encuentro, lo encuentra al pie del Tepeyac, y ahí se encuentra nuevamente con Juan Diego. Juan Diego pues le dice muy tiernamente: señora y niña mía, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu cuerpo? Y luego le dice pues que le va a dar gran aflicción porque no va a poder atender su petición porque su tío está muy enfermo. Entonces la Virgen le responde con estas palabras tan hermosas que seguramente todos conocemos: no estoy aquí yo, que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y le dice: 100%, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Juan Diego entonces inmediatamente le cree a la Virgen y acepta su palabra, y entonces le pide que le dé la prueba que le solicita el señor obispo. Se sabe en el relato del Nicanpoa que en ese mismo momento la Virgen se le apareció a Juan Bernardino y lo curó la peste, se recuperó completamente, y fue cuando le dijo el nombre: yo soy la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Bueno, entonces la Virgen le pide a Juan Diego que suba a lo alto del cerro, donde se habían visto anteriormente. Ahí habían crecido flores en un terreno totalmente inadecuado para que hubiera este tipo de flores, ahí en el cerro del Tepeyac. Ahí habían crecido a los pies de la Virgen, donde ella esperaba a Juan Diego. Pero ella tuvo que bajar para encontrarse con él, de modo que ahora Juan Diego tiene que subir a cortar las flores, las pone en su tilma. La tilma era una tela
que le colgaba por la parte del frente y por la parte de la espalda, que se anudaba sobre el hombro derecho normalmente, y tiene una parte larga que colgaba al frente, que luego se la colgaban sobre el brazo, y ahí es donde ponían las cosas que compraban cuando iban al mercado. Ahí pone Juan Diego las flores, baja, nos dice que la Virgen toma las flores con sus manos, las acomoda y luego le dice que esa es la prueba que lleve al señor obispo y que a nadie más le enseñe esto más que al señor obispo. Así pues, Juan Diego va muy contento con sus flores en su tilma, escondidas, digamos, guardadas, para ver al señor obispo. Le cuesta mucho trabajo a la que lo dejen entrar, quieren ver qué es lo que lleva, él no se lo quiere enseñar, así que de repente pues medio abre la tilma, ven flores, ven algo ahí, pero que meten la mano y no agarran nada. En fin, el caso es que después de un tiempo logra finalmente Juan Diego que lo dejen entrar a ver al señor obispo. Y entonces Juan Diego le relata todas sus peripecias al obispo y al final le dice, aquí las tienes, hazme el favor de recibirlas. Y no dice el Nícano Poca, y luego extendió su blanca tilma. El hecho que fuera blanca su tilma es muy importante. Todas las traducciones del Nícano Poca hechas por muchos expertos, todas dicen que la tilma de Juan Diego era blanca cuando llegó ante el señor obispo. Su blanca tilma en cuyo hueco había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se convirtió en señal. Este es el punto central. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está. Esto es muy importante porque mucha gente piensa que cuando Juan Diego abre la yate y caen las flores, ya estaba la imagen. Pues si eso hubiera sido así, la reacción del obispo hubiera sido otra. Oye, qué bonita imagen. ¿Tú la pintaste? ¿Cómo la conseguiste? ¿Quién te la dio? ¿Quién la hizo? ¿Cuánto te costó? No. Cuando Juan Diego abre la tilma y caen las flores, no hay imagen. Y entonces, ante los ojos del Señor, en ese momento se graba la imagen. Por eso, el obispo entiende que es una señal sobrenatural. En la tela de Juan Diego queda impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe ante los ojos del obispo. Y esto lo convence de que el mensaje que trae Juan Diego es un mensaje verdadero, y entonces le desatan a Juan Diego la tilma del hombro, cortan la parte de atrás y nos dicen que la pone el obispo en su oratorio particular, mientras le manda a hacer una primera ermita ahí en Guadalupe, donde se apareció la Virgen. Esto es el resumen de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y como vemos, hay una serie de puntos importantes que tienen desde el punto de vista natural, una importancia, sobre todo este punto de que la Virgen, la tilma era blanca cuando Juan Diego entra a ver al obispo, y ahora sabemos que no es blanca, porque no solo por el frente, sino también por la parte de atrás, en vez de la tilma, también está la imagen de la Virgen de Guadalupe, está de ambos lados. Eso lo veremos más adelante. De modo que si hubiera estado ya la imagen de la Virgen cuando Juan Diego llega con el obispo, pues no sería una tilma blanca, sino estaría pues, con muchos colores, porque también la parte de atrás está iluminada. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el tema de la existencia de Juan Diego. Si bien aquí los principales testimonios son los testimonios históricos, tenemos algunos testimonios históricos que podemos analizar. Esta es la imagen que nos ofrece la Iglesia como la más cercana, la que se usó para la canonización de Juan Diego, y la parte de arriba dice verdadero retrato del siervo de Dios, Juan Diego. A algunos les parece que es una imagen muy españolizada, lo cual no es de extrañar. Quien la haya pintado pues estudió con los españoles, aprendió las técnicas españolas de pintura, de modo que no es de extrañar que esto se traduzca de algún modo en la imagen. Pero lo importante es que tiene bigotito, tiene barbita, tiene cabello, hasta aquí se ve más o menos largo, y esta imagen está de rodillas, viendo algo hacia la
izquierda. ¿De dónde proviene esta imagen? Bueno, tenemos algunas pistas. Por ejemplo, sabemos que Luis Becerra Tanco, en la primera edición de su libro Felicidad de México, utilizó este grabado. Este es un grabado, el que tenemos aquí a la izquierda, que fue hecho por Antonio de Castro, ¿no? Está fechado a fines del siglo XVI. En este grabado vemos que está aquí arriba Juan Diego con la Virgen en la primera aparición, aquí arriba a la izquierda, y aquí abajo está Juan Diego hincado viendo algo hacia la derecha. Luego tenemos otro grabado que se conoce como el sevillano. Este grabado fue abierto precisamente en Sevilla a fines del siglo XVII. Aquí nuevamente vemos a Juan Diego hincado, viendo hacia la derecha con su tilma, y aquí ya se está representando la imagen de la Virgen de Guadalupe, y va a quedar ahí plasmada, y vemos como una especie de flores que están cayendo de algún lado hacia la tilma de Juan Diego. Con estos dos grabados, pues son uno de fines del siglo XVI, otro del siglo XVII, son antecedentes que tenemos de la imagen de Juan Diego. Pero todo parece indicar que estas imágenes de Juan Diego tienen pues algún parecido, desde luego siendo grabados no es fácil que sean iguales, ¿verdad? Pero en ambos tiene barbita, en ambos tiene el cabello, la nariz se ve una nariz como fina. Todo esto parece provenir de este documento que es el Códice Escalada. Este Códice Escalada que fue descubierto en 1995 por el padre Escalada, Javier Escalada, un gran estudioso de la Virgen de Guadalupe, y que también se conoce como Códice 1548, porque tiene aquí esta fecha de 1548. Aquí estamos viendo nuevamente a Juan Diego, hincado, volteando hacia la derecha, y aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, a la derecha precisamente. Y entonces, si comparamos los distintos Juan Diegos, podemos considerar que en realidad este es el documento original del cual se copió posteriormente para hacer el grabado de Antonio de Castro y el sevillano. Bueno, eso lo veremos en un momento más. El Códice Escalada, pues, como les decía, estaba perdido, fue redescubierto a finales del siglo XX, precisamente en pleno proceso de canonización, y tiene una serie de textos. Aquí arriba dice 1548, Cuauhtémoc, Aparecida, 1531, Nuestra Amada Madrecita Niña, Guadalupe, México. Aquí abajo a la izquierda dice, murió dignamente Cuauhtémoc. No sé si se alcance a ver aquí, nuevamente, pero también podemos ver que todos los textos son en náhuatl, pero cuando hablan de la Virgen dice Guadalupe. Tenemos aquí la firma de Fray Bernardino de Sahagún y tenemos el sello de Antonio Valeriano. ¿Cuándo fue hecho este grabado, este códice? Pues no tenemos desde luego la fecha exacta. La firma de Fray Bernardino la fechan entre 1550 y 1560. Lo sabemos gracias a una comunicación del doctor Rocha. El grabado de Antonio Valeriano pues no pudo ser antes de 1570, que es cuando él dio esa autoridad para poder utilizar ese grabado. De modo que pues es posible que haya sido, digamos, en la segunda mitad del siglo XVI, se pudo haber hecho a mediados del siglo XVI, y después en 1570 Antonio Valeriano le puso su sello. En fin, hay varias hipótesis que se pueden considerar. Desde luego, este sería uno de los más antiguos documentos que tenemos sobre el acontecimiento guadalupano. Y es un documento que puede ser estudiado por la ciencia y puede ser autentificado. Esto fue lo que hizo el padre Escalada. El padre Escalada, si bien era un gran guadalupano, pues era un buen estudioso, de modo que quiso primero confirmar, autentificar el documento, el Códice Escalada. Antes de pasar a este punto, quisiera presentarles, aquí están las distintas imágenes de Juan Diego, la imagen de Juan Diego en el Códice Escalada, la imagen de Juan Diego en el grabado de Antonio de Castro, la imagen de Juan Diego en el Códice del Sevillano, y la imagen de Juan Diego, la pintura que la Iglesia nos propone como la más cercana, llamémosle así, al Juan Diego original. Pues vemos que son distintas,
pero tienen puntos parecidos. El Códice Escalada, pues de por sí ya muy maltratado, ya muy por la antigüedad, ya tiene casi 500 años. Pero podemos ver que tiene su barbita, podemos ver la nariz recta, algo de cabello se alcanza a notar aquí. En el grabado de Antonio de Castro se ve nuevamente la barbita, el bigotito, más cabello. Esto pues es grabado, se conserva mucho mejor con el paso del tiempo. El sevillano también tenemos aquí la barbita nuevamente, el cabello, la nariz. Si todo eso vemos, pues tiene ciertos rasgos parecidos con la imagen de Juan Diego. De modo que podemos pensar que, de acuerdo a estos documentos históricos que tenemos, Juan Diego, la figura de Juan Diego, pues debe haber sido algo parecido a lo que estamos viendo en la pintura que la iglesia nos propuso como la imagen original o más cercana. Desde luego, podemos decir no era así. Realmente Juan Diego puede haber sido algo parecido, es como un retrato hablado, que cuando se hace un retrato hablado, pues no se sabe, no se tiene enfrente a la persona, pero cómo era alto, bajo, gordo, flaco, con barba, sin barba, con bigote, sin bigote, en fin, de acuerdo a la descripción que hacen las personas que lo conocieron, pues se hace una pintura, una representación que se acerque lo más posible, que se trata que se acerque lo más posible al original, sabiendo desde luego que nunca va a ser una copia fiel. Tenemos otra fuente de información sobre la figura de Juan Diego, yo se los voy a poner ahorita, aunque después lo veremos con más detalle. Esta es una ampliación del párpado derecho, del ojo derecho de la Virgen. Aquí estamos viendo su pestaña, su ceja, estamos viendo su pupila, y aquí vemos un rostro, lo veremos más adelante, con más detalle, pero veremos que el rostro tiene bigotito, tiene barbita, se ve la nariz recta. Yo opino, esto no es dogma de fe, ni mucho menos, yo les paso al costo mi opinión. Para mí este rostro tiene ciertos parecidos con este rostro, con la pintura que tenemos de Juan Diego. De modo que de ser esto cierto, si esto fuera así, pues podríamos decir que en la misma imagen, en el mismo ayate de Juan Diego, en la misma imagen de la Virgen de Guadalupe, tendríamos unas señales de cómo era realmente el rostro de Juan Diego. Pero como les decía, esto lo veremos con más detalle un poco más adelante. Bueno, entonces aquí tenemos algunos datos biográficos de Juan Diego. Me voy a brincarlo un poco pues, para no alargar mucho la conferencia. Pues sabemos más o menos cuándo nació, que se casó con Malintzin, que fue María Lucía, que oyeron un sermón de Ottolini y decidieron vivir como hermanitos, que muere Lucía en 1529 y que Juan Diego queda viudo y se va, ya casado, se ha ido a vivir con su tío Juan Bernardino a Tulpetlac. Cuando el padre Escalada decidió estudiar el Códice Escalada, hizo responder básicamente 3 preguntas. La primera es si se trataba de un documento del siglo XVI. La segunda, si era auténtica la firma de Fray Bernardino de Sahagún. Esto era muy importante porque se sabe que Fray Bernardino de Sahagún en sus sermones habló en contra de esa devoción exagerada que se le tenía a esta imagen. ¿No será que los indios están regresando a la idolatría? Porque además se le llamaba Guadalupe Tonantzin. Esto es Tonantzin Guadalupe, nuestra madrecita Guadalupe. Bueno, a él le preocupaba mucho este tema de la idolatría. Nunca habló en contra de las apariciones, pero sí habló en contra de esa devoción exagerada que le parecía a él a una imagen que corría el riesgo de que se convirtiera en idolatría. Entonces, ¿cómo explicar que tuviera el Códice 1548 su firma? Como que es una contradicción. Y la tercera pregunta era si es auténtico el glifo de Antonio Valeriano. Bueno, esta tercera pregunta se puede responder fácilmente. Hay varios documentos sellados con el glifo de Antonio Valeriano, de modo que esto se dio
pues muy fácilmente. Sí correspondía al glifo de Antonio Valeriano. Ahora, sobre la antigüedad del documento, pues lo que hizo el padre Escalada fue se puso en contacto con el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este instituto tenía entonces un centro, un departamento, después fue centro, o sea, una categoría superior, de física aplicada y tecnología avanzada, dirigido desde entonces por el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Este centro tenía una serie de técnicas, manejaba una serie de técnicas de primera línea a nivel internacional de objetos arqueológicos. Hizo una serie de estudios, fotografía, rayos X, rayos ultravioletas, fotografía infrarrojo, ultravioleta, análisis químicos, etcétera. Y al final nos dice el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, los materiales que están no son de tipo sintético, no hay nada de tipo sintético, que todos son compatibles con las técnicas y materiales usados en el siglo XVI, que no hay elementos que sugieran fechas posteriores al siglo XVI. La fecha y la figura de Valeriano presentan una coloración diferente, pero su composición es básicamente la misma que la del resto del códice, lo cual podría indicar que la fecha y el glifo fueron puestos posteriormente, pero en el mismo siglo XVI. Por eso tienen esta coloración diferente, y esto nos explicaría que el glifo de Valeriano fue puesto después de 1570 y que probablemente explica que el documento es anterior, pero solo después de 1570 le puso su sello Valeriano. Y que la fotografía y radiografía no detectan presencia de materiales imperceptibles a la vista. Esto es, no hay detrás de lo que se ve otras figuras, como luego hacen los pintores, pintan una cosa y luego se repiten y encima de eso ponen otra cosa, sino que no hay nada debajo de la imagen que vemos. De modo que, a ver, perdón que se cortó la... Ya, gracias. De modo que la conclusión final que da el Centro de Física Aplicada es: de acuerdo con las técnicas empleadas, existen evidencias suficientes para presumir la autenticidad del Códice 1548 como documento elaborado en el siglo XVI. Un poco rebuscada la redacción del texto. Pero lo que nos están diciendo básicamente es: intentaron probar que era falso y no lo lograron. De modo que después de todos los estudios que hicieron, tratando de demostrar que era falso, que había materiales posteriores al siglo XVI, etcétera, no lo pudieron lograr. De modo que al no lograr demostrar que era posterior al siglo XVI, pues se concluye que sí es del siglo XVI. No hay ningún elemento que permita sugerir una fecha que no sea posterior al siglo XVI. Bueno, sobre la firma de Fray Bernardino de Sahagún, lo que hizo el padre Escalada fue mandarle la firma a un gran experto sobre Fray Bernardino americano. Él tenía más de 50 firmas de Fray Bernardino en distintas etapas de su vida, sobre todo las últimas, pues ya una firma muy temblorosa, producto de la edad, y lo que respondió el doctor Charles Dible, aquí está una copia de la carta, pero básicamente lo que dice en una parte es, aquí está en inglés, la traducción es: yo creo que es la firma de Fray Bernardino de Sahagún, y asignaría la firma a los años 50 o 60. De modo que después de todo esto podemos ver que la ciencia confirma la autenticidad del Códice Escalada, de los contenidos que hay en el Códice Escalada, y por lo tanto pues es uno de los documentos más importantes del siglo XVI sobre el acontecimiento guadalupano. Otros puntos muy importantes son el estudio sobre la durabilidad y la composición de y si es natural que la tela se haya conservado hasta nuestros días. Bueno, con motivo de que en 1665, de hecho, decidieron pedir al Vaticano algunos privilegios para la Virgen de Guadalupe, pues anticipándose a lo que pediría el Vaticano, el Arzobispado de México decidió hacer unas informaciones jurídicas.
estas informaciones jurídicas a interrogar a testigos que habían conocido o que conocían a personas que habían conocido personalmente a Juan Diego, y serían algunos estudios sobre la imagen y sobre la tela para hacer la petición al Vaticano al respecto. Estas se conocen como los estudios, las informaciones jurídicas de 1666, y en cuanto a la conservación de la tela, les voy a comentarles el estudio que hicieron los protomédicos. Los protomédicos era lo que podíamos, en aquel entonces, lo que ahora llamaríamos científicos. Este estudio lo firmaron el 28 de marzo de 1666 para ser enviado al Papa Alejandro VII. Lo hicieron el doctor Don Luis de Cárdenas, el doctor Jerónimo Ortiz y el Juan de Melgarejo. Todos eran profesores de la Universidad Pontificia de México, y ellos hacen es analizar el ambiente de la ermita. Nos dicen sobre este tema: está inundada esta ermita, está fundada esta ermita en un sitio muy participante de las humedades de la grande. Vamos a ver. Dice, y que en los crecimientos que tiene por tiempos de agua llega y ha llegado hasta la misma ermita. O sea, el lago entonces estaba pegado a la ermita, y cuando había crecidas, el agua se metía a la ermita. Entonces, me están avisando que hay fallas de señal. Informe, me digan si sigo. Todo bien, doctor, sí se escucha. El nitro, el salitre que hay en el ambiente de la basílica es muy salitroso, hay mucha sal en el ambiente, muy húmedo. Es mucho el exceso de humedad y poco el del nitro para vencerla, o sea, la sal, el salitre que hay en el ambiente para absorber la humedad. Lo segundo, que en tiempos de agua este nitro se licúa y se humedece, y que por este tiempo nos parece inducir al aire otras humedades que de su naturaleza, como ustedes diremos, son corrosivas. O si este nitro es corrosivo y por lo tanto pues no ayuda a que las telas se conserven. Luego nos dice que sobre la humedad, es más, en los cuerpos húmedos es más frecuente hallarse la putrefacción. Lo queda probado que por esta parte no es posible ni puede adquirir, o sea, la humedad favorece que las telas se pudran, no que se conserven. También nos dice, pruebas de que de la alteración del aire, que de la alteración que del aire pudiera recibir del nitro que se cría, admira y sobrepuja al ingenio humano ver cuán diferente es el efecto en otras cosas. Porque el nitro dice, pues por experiencia se conoce, es de tal calidad y tan corrosivo en su naturaleza, que las piedras de cantera donde se pega las deshace y convierte en polvo. Este salitre se va pegando en las piedras. En la Basílica de Guadalupe antigua, hecha de piedras, precisamente, si no se está limpiando continuamente las piedras, el nitro se va comiendo la piedra. Entonces tiene que estar limpiando continuamente la piedra para que el nitro no la desbarate. Y entonces, ¿cómo es que esto no ha dañado a la imagen guadalupana? Nos dicen entonces finalmente, concluyen, siendo una la materia, o sea, la tela, y ella hace diferentes cualidades, pues habiéndola tocado por la parte posterior se halla con aspereza, dureza y consistencia. O sea, el ayate por la parte de atrás es áspero, duro y consistente, o sea, que no se está pudriendo. Dice que igualmente prueban lo incorrupto. Y por la parte anterior es tan suave y tan blanda que no le hace oposición la cera. O sea, eso no lo entienden ellos. ¿Cómo es que por la parte de atrás es áspera y burda y por la parte de frente es suave como la más fina seda? Lo dice de forma muy simpática. Quien sabe cómo puede hacer esto lo defina, que nuestro corto ingenio no lo alcanza.
Miguel Cabrera también lo confirma en el siglo siguiente. Perdón, ya estamos en 5. Ya son las 5:44. Perdón, estaba en mi reloj. Disculpen, dije se me fue el tiempo. Miguel Cabrera nos dice que lo que debe por ahora excitar más la admiración es la suavidad que se experimenta en este ayate, pues toda aquella aspereza que ofrece a la vista y que por sí debiera tener por componerse de materia tan ordinaria, se le convierte al tacto en una apacible suavidad muy semejante a la más fina seda. O sea, la tela, él no pudo tocar la parte de atrás, no pudo ver la parte de atrás, pero nos dice que a la vista es áspera, muy áspera. Sin embargo, al tocarla, se siente como una apacible suavidad muy semejante a la más fina seda. Esto es otra cosa que sorprende a los artistas, a los científicos, cómo es que el ayate guadalupano, que tiene color por ambos lados, sin embargo, por la parte de atrás es áspero y burdo, y por la parte de frente es suave como la más fina seda. Nos dice sobre la composición de la tilma. Miguel Cabrera ni siquiera entra a definir de qué material es, porque le parece que es la más desproporcionada que pudiera elegir un gran artífice. Como una tela que casi es una tela de costal, se va a usar para pintar hacer una pintura. ¿Y cómo se logra una pintura, una imagen tan hermosa como la imagen guadalupana? José Ignacio Bartolage, en 1789, mandó que se tejieran en su presencia varios ayates, dos del árbol ixotl, que es el que mandó traer de más de 40 leguas de distancia, y del que según él está fabricado el ayate, y dos de pita de maguey, remedando en todo al original. Llega Miguel Ángel José Ignacio Bartolage a concluir que el material es de ixotl, de este agave que es ixotl. Pero el material del ayate se resolvió en el siglo XX, en 1946, concretamente el 20 de mayo, se llevó un relicario al Instituto de Biología de la UNAM, el cual el doctor Isaac Ochoa Terena, director del mismo, tomó algunas fibrillas para analizarlas. Este relicario presumiblemente tiene un fragmento del ayate de la Virgen de Guadalupe, lo vamos a ver en un momento. El dictamen del Instituto de Biología, dirigido por el doctor Isaac Ochoa Terena, yo tuve la fortuna de conocer personalmente al doctor Ochoa Terena en la Facultad de Ciencias de la UNAM, se puede afirmar que las fibras de que se trata son de un agave cuya especie no es dable determinar. O sea, hay más o menos 175, 180 especies de agave, de modo que el Instituto de Biología no pudo determinar de cuál de estas 175 especies de agave se refería. En 1976, el doctor Ernesto Sodi Payares dijo que se trata de agave Popotulesac. Sin embargo, no sabemos de dónde sacar esta conclusión. Actualmente hay una sugerencia por parte del doctor Rocha de que a lo mejor hay una confusión, un error al tomar el nombre de la especie, que a lo mejor es más bien agave Potatorum suc, es un agave que existe, y en cambio el agave Popotulesac pues en realidad no se conoce. Ese es un apunte reciente, se está investigando a ver si pudo haber sido aquí un error de dedo, digamos, al momento de decir cuál es la especie del agave, pero independientemente de la especie del agave, pues lo que sí sabemos es que se trata de fibras de agave. Aquí tenemos una copia del oficio del Instituto de Biología, donde nos dice al final el dictamen que les acabo de comentar. O sea que este estudio está perfectamente documentado. Aquí podemos ver a la izquierda una fotografía del artículo que se publicó en 1946. Este es el relicario del cual se tomaron, aquí tenemos un fragmento de tela. Este fragmento de tela se tomaron las fibrillas que analizó el Instituto de Biología. Bueno, aquí tenemos a la derecha una foto reciente. Este relicario ahorita se encuentra
en la diócesis de Los Ángeles. Está en una capilla externa en la Catedral de Los Ángeles, dedicada a la capilla a la Virgen de Guadalupe. Hay un gran, hermoso vitral de la Virgen de Guadalupe y una estatua de Juan Diego viendo a la Virgen con este relicario colgado de su cuello. Aquí podemos ver como nos dice, vamos a hacerla más grande, como que podemos ustedes ver como dice aquí, Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, entonces, supuestamente este pedazo de tela es del Ayate de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿De dónde viene? Bueno, no tenemos certeza. Tenemos la historia del relicario desde principios del siglo XX. Sabemos parte de esa historia, no vamos a entrar ahorita en detalle sobre la misma, pero si ustedes tienen interés, les puedo proporcionar la cita donde está escrito todo el estudio que se hizo en 1946. Aquí podemos ver el fragmento de tela de la fotografía de 1946 y de la foto de la actual en Los Ángeles. La de la izquierda es una foto analógica, por lo tanto se puede ver con mucha precisión, porque pues tiene gran definición. Pues es una imagen bajada de internet, por lo tanto no tenemos mucha definición, pero si comparamos las fibras en ambas imágenes, podemos ver que son las mismas fibras. Aquí está como un poco triangular, aquí también la tenemos, en fin, podemos confirmar que en realidad es el relicario de que se tomaron las fibras para el estudio del Instituto de Biología en 1946, es el que se encuentra actualmente en Los Ángeles. Tenemos el informe que dio el arquitecto José Castaño, que hizo el nuevo, le dio mantenimiento al relicario recientemente, y él dice que es muy impresionante que mientras, vamos a ver un poquito, mientras estas 4 reliquias que se encuentran en los extremos están echadas a perder, enmohecidas, llenas de polvo, en fin, prácticamente desbaratadas, el fragmento de tela nos dice, se ve fresco, como si fuera una tela reciente que se hubiera incorporado, y eso a las personas que estuvieron trabajando les causó una impresión muy fuerte al ver la gran diferencia entre este fragmento de tela que parece nuevo comparado con las otras reliquias que están, como ustedes pueden ver, muy maltratadas. De modo que pues eso es un hecho sorprendente en este sentido y que indirectamente nos permite pensar que sí corresponden a la Ayate de Juan Diego. ¿De dónde vienen estos fragmentos? Pues no sabemos con precisión, pero sí sabemos que en algunas ocasiones, cuando se le han hecho ajustes al marco en que está puesta la imagen, entonces a veces se hizo uno un poco más pequeño y sobraban en las orillas pequeños fragmentos. Entonces dicen que esos partes que sobraban del Ayate se cortaron y se pusieron en relicarios. Nosotros estamos tratando de ver si podemos seguirle la pista a estos relicarios y poder documentar más de estos relicarios, porque si eventualmente podemos confirmar que son efectivamente parte del Ayate original de Juan Diego, pues son realmente elementos inestimables, tanto desde el punto de vista de la devoción guadalupana como desde el punto de vista científico. Sobre la imagen de la Virgen, ¿qué puede decir la ciencia? Bueno, primero, si tiene aparejo la pintura, ustedes saben, el aparejo es la preparación previa que se le hace a una tela para poder pintar. Primero se monta en un bastidor, se estira, se pone una sustancia para rellenar los intersticios de la tela, eliminar las impurezas, etc. Luego se pone otra sustancia, que es la que va a recibir el material para teñir, se va a hacer al óleo, al aguazo, según las distintas técnicas de pintar. Y sobre esa segunda capa se pinta. Pero en el Ayate guadalupano todo indica que no hay aparejo, que no hay preparación. ¿Qué tipo de pigmentos son los que se usaron? Si hay imágenes sobrepuestas, si hay imágenes en los ojos de la Virgen, si la luna, el ángel, las nubes y algunas otras cosas son originales o son añadidos,
Bueno, todo esto lo puede estudiar la ciencia y nos puede dar respuestas, aunque no en algunos casos no nos dio respuestas, como vamos a ver. En las mismas averiguaciones de 1666, además del estudio de los protomédicos para explicar si el ambiente de la ermita favorecía que la tela se conservara, que ya vimos que no, que el dictamen fue que el ambiente favorece la corrupción de las telas, por lo tanto no era explicable su conservación, menos ahora que tiene ya casi 500 años. También se estudió la pintura. 7 de los principales pintores de este momento estudiaron la pintura, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí están los pintores, como había desde 30 años hasta gente ya de mayor edad, con distintas experiencias, de lo mejorcito que había en ese momento en la Nueva España. Bueno, nos dicen los pintores, advierten que toda la Santísima Imagen se ve distintamente pintada por el embés del lienzo, o sea, por atrás. El lienzo tiene el haz, que es el frente, y el embés, que es la parte trasera. Entonces nos están diciendo los pintores que la imagen de la Virgen se ve también por el embés del lienzo, y de la misma manera los colores, en que se reconoce evidentemente que no tiene aparejo ninguno. Claro, si hubiera preparación en la tela, previamente a la pintura, pues luego lo que se puede encima no puede pasar a la parte de atrás. Entonces, si está también por la parte de atrás, quiere decir que no hay aparejo, no hay nada entre el color y la tela. La tela está directamente sobre las fibras. Entonces nos dice que, y que no tiene aparejo ninguno ni imprimación en el dicho lienzo más que el cuerpo, que los mismos colores le dieron tupidas e incorporados con los hilos toscos del dicho lienzo. O sea que los colores están incorporados en las fibras, no están sobre las fibras, sino están en las fibras, nos dicen los pintores. Miguel Cabrera nos dice en 1751. Y no solo el dicho de los pintores le convence de que no hay aparejo, sino que él mismo lo pudo comprobar de la siguiente forma, nos dice: está ahora cubierto su respaldo con 2 grandes láminas de fina plata, apartadas como 2 o 3 dedos de ella. O sea, él no pudo ver la parte de atrás. Pero nos dice, había 2 placas, y entre estas placas había un espacio. Entonces, él se asomó por ese espacio. Nos dice, entre lámina y lámina hay una pequeña hendidura, por la cual, sin que estorbe el lienzo, se ven con claridad y distinción los objetos que están de la otra parte. O sea, eso sí lo pudo él ver. Entonces se asomaba por la parte de atrás a través de esa hendidura y veía los objetos que estaban del otro lado de la tilma. Luego, los intersticios de la tela no estaban rellenos de color, como cuando un pintor hace sus pinceladas y entonces rellena los intersticios de la tela. En el caso de la yate guadalupano no es eso. Cuando no hay color, el intersticio, el huequito, queda libre, sin ningún material, y entonces se puede ver lo que hay del otro lado. Esto realmente es un aspecto pues realmente sorprendente, cómo se pueden depositar estos colores directamente sobre las fibras sin técnicas pictóricas, porque, como les digo, no hay pinceladas. En ninguna parte de la imagen hay pinceladas. Bueno, sobre la pintura y la imagen, sobre los diversos estilos de pintura, sobre la imagen posterior de la yate, sobre la durabilidad de los colores. ¿Qué podemos decir? Bueno, nos dicen los pintores que solo Dios sabe el secreto de esta obra y la perpetuidad de su conservación en la fortaleza y permanencia de sus lindos colores y dorado de estrellas, labores y ola de la vestidura y tez de la pintura, que parece está acabada de hacer. Fíjense, tenía ya para este entonces 135 años la aparición de la Virgen. 135 años de imagen. La imagen se colocó en la ermita, en las primeras ermitas, porque hubo 2, sin ningún tipo de protección, directamente sobre la pared o sobre un pequeño bastido. Y hasta 116 años después, en 1630
41, creo, si no me sale mala cuenta, 51, se le colocó por primera vez vidrios para proteger. Durante 116 años, la imagen estuvo expuesta al frío, al calor, al aire, a la lluvia, a la humedad, a que la tocaran, la besaran, le frotaran objetos, etcétera. Y entonces realmente sorprende que digan los pintores que parece está acabada de hacer, a pesar de todas esas, llamémosle, agresiones a la tela y a la imagen. Luego nos dicen estos de Krantz, han tocado con sus propias manos dicha pintura, dicha sacratísima imagen, y por lo imposible de poderse aparejar y pintar en dicha tilma o lienzo de Ayate, no entienden como artistas cómo se puede poner color en esa tela tan burda, sin aparejo, sin preparación. Entonces, consideran, tienen por sin duda y sin ningún escrúpulo que al estar en la Ayate tilma del dicho Juan Diego Andrada, la dicha santa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, fue y se debe atribuir y entender haber sido obra sobrenatural y secreto reservado a la divina majestad, como la conservación de los colores, ropaje y túnica y más. O sea, no tienen explicación de que después de 136 años ya la tela se conservara tan fresca, tan reciente, aparentemente tan reciente. Los protomédicos también nos dicen básicamente lo mismo. Mirada muy despacio la parte posterior de la dicha imagen, dicen, se disciernen estar embebidos e incorporados en la materia de los colores. O sea, nuevamente, no están sobre las fibras, sino están en las fibras, como si las fibras fueran del mismo color, de un color. Lo cual no puede ser, porque cuando uno ve ampliaciones, ve que en una parte de una fibra es de un color y la otra parte de la fibra es de otro color. Entonces, por eso es que no lo pueden explicar ellos como artistas cómo se grabó esta imagen. Nos dicen los protomédicos que los colores están embebidos e incorporados en la materia de los colores. Y donde vacila el entendimiento y se descubre el prodigio es ver que por esta parte dicha haya colores verdes finísimos, o sea, por la parte de atrás. No es nada, me digan como que pasó al otro lado lo que sobró, sino que realmente es sorprendente la imagen de la parte de atrás del Ayate. Cosa poco sabida que esta imagen posterior del Ayate, pero que desde luego tiene una importancia muy grande desde el punto de vista científico y de la autenticidad del acontecimiento guadalupano. Sobre el estilo de pintura, bueno, hay muchas formas de pintar, muchos estilos, al óleo, al aguazo, al temple, en fin. Los pintores pues no supieron decir. Nos dicen ellos, habiendo visto y reconocido la pintura de la Sacratísima Señora, así por el haz como por el en vez, todos unánimes y conformes declararon que no ha de haber pintor por diestro que sea, que perfectamente le acierta imitar el colorido, ni determinar si es al temple o al óleo la dicha pintura, porque parece lo uno y lo otro, y no es lo que parece. ¿En qué quedamos? O sea, parece que es al óleo, parece que es al temple, pero no están seguros, no están confusos. Entonces, casi con una frase digna de Cantinflas, pues se parece lo uno y lo otro y no es lo que parece. Bueno, Miguel Cabrera nos dice básicamente, con otras palabras, lo mismo. Él no dice que haya dos estilos, el temple o el óleo. Y Miguel Cabrera dice que hay 4 estilos de pintura en la imagen guadalupana. Dice, están según parece en el bellísimo retrato de la princesa soberana de Guadalupe. La cabeza y manos al óleo, la túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla, temple, el manto de aguazo y el campo sobre el que caen y terminan los rayos, se percibe como de pintura labrada al temple. Pero el mismo Cabrera reconoce que es imposible. Primero que en una misma tela se mezclen 2 técnicas distintas de pintar, porque cada una requiere una preparación diferente. Pero hay 4, nos dice. Es una locura, ningún artista haría una cosa, se le ocurriría siquiera tratar de hacer una cosa así, y no la podría hacer. De modo que
la técnica de la pintura sigue siendo un misterio para los artistas, para los pintores, no pueden reconocer. Porque además, como mencioné hace un momento, no hay pinceladas en la imagen guadalupana. Cualquier artista que lo hubiera pintado, como normalmente se pinta, pues se pone a base de pincel. Y esas pinceladas se ven, se notan. De hecho, cuando se estudia una obra de arte y se quiere autenticar si es o no de un artista conocido, pues se ven las pinceladas porque cada artista tiene su forma particular de depositar los colores sobre la tela. Y esas pinceladas permiten distinguir muchas veces de qué autor, de qué artista nos estamos refiriendo. En la imagen guadalupana no hay pinceladas en ninguna parte de la. ¿Cómo se depositó entonces el material cromático? Pues, como dice el dicho, solo Dios sabe. No tenemos ni idea. Bueno, sobre la durabilidad, bueno, hay un ejemplo muy claro de la indicable de lo que haya durado. Seguramente quienes vivan en México conocen la iglesia del Pocito, esta iglesia que está, si uno está viendo la Basílica Antigua de frente, es una iglesia que está del lado derecho, pues digamos muy al fondo, una iglesia octogonal, no es redonda, es octogonal, y está alrededor de un pozo que había en tiempos antiguos de aguas sulfurosas, o sea, entonces por eso se hizo este pocito, que es lo que contribuye en parte a que el ambiente sea tan salitroso ahí en la zona de la basílica. En esta iglesia del Pocito se inauguró, poquito después de que se inauguró, se colocó una pintura de la Virgen de Guadalupe. Nos dice, en este testimonio está en el libro de documentos históricos guadalupanos, que don Rafael Gutiérrez, contando con el apoyo de un devoto guadalupano español, Pascual Apesechea, en 1788 realizó otra copia, había hecho unas copias para Bartolache, pero hizo otra copia en Ixotl, algo más fino que el primero, y esta copia de la Virgen de Guadalupe se colocó en la capilla de Rosita. Se colocó el 12 de septiembre de 1789 con el fin de ver lo que duraba y bueno, pues a la devoción. Bueno, antes de 8 años, el 8 de junio de 1796, se quitó del altar y se arrinconó en la sacristía, en donde la observó don Francisco Sedano. Nos dice, encontrando el demérito siguiente: el azul verde mar quedó en verdinegro, ceniciento y como mohoso. Se empañó el dorado y en parte se saltó el oro. El color rosado se acabó enteramente viniendo a parar en blanco, como también la túnica del ángel que era colorada. El de carmín se volvió denegrido, se amortiguó enteramente y se saltó en partes la pintura, descubriéndose los hilos del lienzo y reventándose algunos de estos. O sea, en 8 años estaba echada a perder la pintura. No aguantó ni siquiera 8 años. Y nos dicen, hay que notar además que estaba protegida con vidrio desde que se colocó la imagen. Esta pintura, hecha con todas las técnicas del siglo XVIII, ya de finales del siglo XVIII, protegida con cristal, no duró ni 8 años. ¿Cómo es entonces que el ayate de Juan Diego y la imagen de la Virgen estuvieron 116 años sin protección, en épocas todavía con un ambiente mucho más agresivo, haya durado ya prácticamente 490 años? Estamos a punto de 489 años. Es inexplicable realmente la conservación del ayate guadalupano. Sobre los colores, bueno, hay un estudio que, según el doctor Sodi Pallares, realizó el doctor Richard Kuhn en 1936. El doctor Richard Kuhn era un científico alemán muy importante que ganó incluso el Premio Nobel de Química en 1937, aunque no lo pudo recibir hasta 1949 por la Segunda Guerra Mundial. Un agente, pues, un científico muy destacado. Llegó a ser director del Kaiser Wilhelm Institute en Heidelberg, Alemania. Y él, nos dice el doctor Sodi Pallares, analizó una fibra roja y una amarilla del ayate de Juan Diego. Y su dictamen fue que en las dos fibras analizadas, una roja y la otra amarilla, no existían colorantes vegetales, ni colorantes animales, ni colorantes minerales.
Y entonces, ¿qué son? En la naturaleza no hay más que esos tres reinos. Algo o es mineral, o es vegetal, o es animal. Desgraciadamente este estudio no lo tenemos documentado, solo tenemos el dicho del doctor Sodi Pallares. El doctor Sodi Pallares hace toda una descripción de cómo se obtuvieron, de dónde se obtuvieron estas fibras, y cómo se le hicieron llegar al doctor Kuhn, pero no tenemos una copia del estudio. Recientemente un estudioso mexicano tuvo oportunidad de revisar los expedientes del doctor Kuhn que se abrieron hace poco, estaban cerrados después de la Segunda Guerra Mundial, por diversas circunstancias, se abrieron hace poco, revisó y dice que no encontró nada. No hay ninguna referencia en los expedientes, en los archivos del doctor Kuhn sobre este estudio. Quedamos en dos posiciones, dos posibilidades. O el doctor Sodi Pallares miente descaradamente, inventando toda una historia detallada, porque nos da muchos detalles de cómo se hizo llegar, o por alguna razón el doctor Kuhn no quiso dejar un testimonio. Pudiera ser que, dadas las circunstancias políticas, en 1936 el régimen nazi estaba creciendo en pleno auge, había una persecución para mucha gente entonces en Alemania. El doctor Kuhn siguió trabajando en tiempos de los nazis, él no salió de Alemania. Entonces pudiera ser que él por protección decidió no escribir nada, no dejar ninguna constancia. No sabemos, casi no hay hasta la fecha un documento que nos permita considerar este estudio del doctor Kuhn pues, como válido en el sentido de que realmente se haya hecho, aunque sí sorprende el testimonio que nos da el doctor. A ver, Blanca Gutiérrez. Blanca, ¿está pidiendo la palabra Blanca Gutiérrez? ¿Y quiere habilitar su micrófono? Bueno, ya tenemos aquí una nota del doctor Arturo Rocha, precisamente que nos habla del agave Potatorum suc. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos un testimonio del doctor Francisco Camp Rivera, un experto en arte, conoce pues los museos del mundo, las pinturas de todas las distintas técnicas, un experto en esas pinturas, y al final nos dice que concluye el doctor Camp, con una concienzuda eliminación he llegado a concluir que los pintores del siglo XVI, o sea, tanto españoles, europeos como americanos, no pudieron pintarla. Ningún artista español, flamenco o italiano de ese periodo pudo haber producido la fina sensibilidad de la imagen. O sea que no sabemos cómo se hizo con qué estilo pictórico está hecha la imagen, no sabemos de qué tipo son los pigmentos, son preguntas que todavía están abiertas en referencia a la imagen de la Virgen. Otros estudios que se han hecho son estudios fotográficos, oftalmoscópicos y de procesamiento de imágenes. Nosotros hablaremos básicamente de los estudios oftalmoscópicos. Estos estudios, aquí tenemos una cronología, no la voy a leer completa, desde luego, pero vemos que desde 1929 se descubrió por primera vez por Alfonso Mercado, que fue el fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, una imagen en el ojo derecho de la Virgen. Posteriormente, en 1951, Carlos Salinas, no el que nosotros conocemos, sino él era un pintor, descubrió nuevamente un busto humano en el ojo derecho de la Virgen. Después le pidió a varios oftalmólogos que hicieran estudios de los ojos de la Virgen. Se hicieron varios estudios en ese sentido. Aquí tenemos una fotografía del pintor Carlos Salinas, quien está viendo esta fotografía con una lupa. Es como descubrió el busto humano. Claro, ahí depende mucho de que tengamos una buena fotografía. Los estudios oftalmoscópicos, les voy a mencionar nada más 3 testimonios. El doctor Enrique Grau, que por cierto es padre del actual rector de la UNAM, nos dice que examinó los ojos con oftalmoscopio de alta potencia
y se puede apreciar en ellos las imágenes de Purkinje. Da la sensación de estar viendo un ojo en vivo. El doctor Javier Torroella nos dice que se ve en la porción interna de la córnea la cara de un hombre con barba. Dicha imagen corresponde a la primera imagen de Purkinje. El doctor Rafael Torija Laguañez nos dice que efectivamente se ve un busto humano en la córnea de ambos ojos con el oftalmoscopio. Este reflejo se aprecia en todos los sentidos en que se dirige la luz. Es brillante, viéndose en todas las distancias y con distintos lentes del mismo, dando la impresión de oquedad. Ya todos los oftalmólogos son congruentes en que se ven lo que llaman imágenes de Purkinje Sanson. Dos médicos del siglo XIX dan al mismo tiempo cómo se forman las imágenes en el cristalino del ojo humano. Aquí vemos la córnea, la pupila, el cristalino, y nos dice que se forma una primera imagen en la parte delantera del cristalino derecha, una segunda imagen en la parte trasera del cristalino y una tercera imagen en la parte interna de la cara frontal del cristalino. Esas son las famosas imágenes de Purkinje. Un oftalmólogo revisa cuando nos va a decir si estamos bien de la vista. Bueno, de acuerdo a este estudio se ve un busto humano. Esta es una fotografía que yo conseguí en la Basílica de Guadalupe allá en la mitad de los años 80. Es una fotografía de muy buena calidad. Ustedes pueden ver cómo se alcanzan a ver las fibras del ayate con mucha claridad, el color, como quiera que sea, en la ceja, el párpado de la Virgen, la pupila de la Virgen. Y aquí es donde vemos esa imagen. Como es una imagen, una fotografía analógica, podemos ampliarla. Aquí pueden ustedes ver esa zona del ojo de la Virgen. Según yo, esto, como les digo, no es dogma de fe. Yo les propongo lo que a mí me parece que estoy viendo. Estoy viendo aquí un rostro, el cabello, la nariz, los ojos, el bigote, la barba, el hombro derecho. Este rostro está levantado en el mismo ángulo en que la Virgen tiene el rostro inclinado. Se están viendo mutuamente. Si quieren verlo con más claridad, aquí pueden ver con más ampliación ese rostro. Para mí está muy claro. Es como si hubiera quedado reflejado en la imagen de la Virgen lo que ella estaba viendo en algún momento determinado. ¿Cuándo era en ese momento? Ahí nos están haciendo el favor de marcarlo. Pues yo hago la hipótesis de que es la primera aparición. Cuando Juan Diego sube al cerro, nos dice que él iba pasando por el lado poniente del cerro. Entonces, al subir al cerro, queda viendo al oriente, la Virgen está dándole la espalda al sol y está viendo a Juan Diego. Juan Diego está perfectamente iluminado por el sol, de modo que queda su imagen grabada. Esa es la hipótesis que yo manejo en este caso. Esta imagen es la imagen de Juan Diego. Ahora, si ustedes van a internet, van a encontrar en muchas imágenes que se habla de un español y se presenta la imagen que tengo aquí a la derecha. Aquí está delineada la imagen y a veces tienen que hacer un esfuerzo según esta interpretación. Esto es la oreja del español, estos serían sus ojos y esta sería su barbita y su bigote y su barbita. Pero si fuera un español, ¿quién sería? En Nígan no habla nada excepto que la única persona con quien habló la Virgen fue Juan Diego. O sea, aparece otra imagen ahí, no tiene sentido, no tiene contexto, no tiene relación con el acontecimiento de Guadalupe. En cambio, si vemos aquí a la derecha, a la izquierda, vemos la imagen que yo les he mostrado y vemos lo que tiene pegado a la parte izquierda nuestra derecha del rostro, pues vemos otras manchas. Pues se puede ver claramente que estas manchas no corresponden a esta imagen, son manchas distintas de lo que formaría esta imagen del busto humano. De modo que yo creo, viéndolo, además lo que hay publicado, que cuando vemos esta parte sin esta zona delineada, se está confundiendo esta mancha que sí, que es la que vemos acá,
como si fuera parte de la cabeza de esa persona. Aquí estamos viendo que no es parte de la cabeza. Entonces, creo yo que ante estas dos posibles interpretaciones, pues tanto en Nican Mopoua, que nos dice que Juan Diego habló con la Virgen, como la claridad de las imágenes, pues nos llevan a concluir que esta imagen es una mala interpretación basada en una mala fotografía. Ustedes pueden ver aquí, no se ve con la claridad con la que vimos anteriormente, la parte de la ceja. Miren ustedes cómo se ve la parte de la pestaña de la Virgen aquí, el párpado, y cómo se ve acá. Se ve que esta es una foto de menor calidad que la foto de donde viene esta imagen. Por lo tanto, a mí me parece que sí tenemos en el ojo derecho de la Virgen una representación de Juan Diego, porque ante la pregunta ¿a quién pertenece la imagen del busto humano? El español, pues ya vimos que no hay ninguno. Hay Juan de Zumárraga, un español, pero nunca estuvo así solo, o sea, habría estado con otras personas, se habrían visto otras personas y no hay ninguna otra relación que nos hable de un español en esa parte. Y yo creo que haciendo la composición del lugar y considerando, como les decía, desde mi punto de vista, la aparición la primera aparición de la Virgen a Juan Diego, coincidiría perfectamente en circunstancias y en posición, en posibilidad, que la imagen de Juan Diego quedara grabada. Bueno, que eso hubiera querido la Virgen que quedara ahí, porque finalmente la imagen pues es algo que quedó por voluntad de Dios. Y lo que quedó ahí grabado pues es voluntad de Dios, no es producto de la obra humana, y Dios habrá querido quedar ahí la constancia de el momento en que la Virgen estaba hablando con Juan Diego. Hay otros estudios oftalmoscópicos, de procesamiento de imágenes, no voy a entrar en cuestiones de tiempo. Quiero presentarles nada más lo que los pintores normalmente hacen para representar que la persona que están pintando está viva. Miren, esta es una pintura de Fernando de Toledo III, duque de Alba, hecha por Antonio Moro en el siglo XVI. Vemos la viveza del ojo, pues son simples puntitos blancos para representar el ojo de una persona viva. Lo mismo esta pintura de Don García de Médicis por Ángelo Bronzino. Obviamente vemos simplemente puntitos blancos para representar que la persona está viva. Dama y Niña de Adrien von Cronenberg. Nuevamente unos cuantos puntitos para nadie pretende representar lo que la persona está viendo. Y en el caso de la imagen guadalupana sí tenemos eso. El doctor Aste Tolman ha hecho unos estudios. Aquí vemos una imagen, una fotografía clara, en una fotografía que sí se ve, sí es una buena fotografía, y puede ver lo que la persona está viendo, pero desde luego no es el caso con la imagen guadalupana. El doctor Aste, les decía, encuentra muchas figuras en el ojo izquierdo de la Virgen. Yo tengo mis dudas sobre este estudio y por cuestiones pues, de tiempo, sobre todo, no lo voy a entrar en detalle. Si alguien tiene interés, pues lo puede encontrar fácilmente. Aquí están las imágenes, todas las imágenes que ve el doctor Aste. Yo en la foto que tengo de los años 80, donde les mostré hace un momento, no se ve nada de esto en el ojo izquierdo de la Virgen. De modo que pues hay quien tenga curiosidad puede verlo. Vamos a ver rápidamente, porque ya está alargando el tema, el estudio infrarrojo que hizo el doctor Philip Callahan en 1980. Él fue un científico de la NASA, pero cabe aclarar, este estudio no lo hizo como un estudio de la NASA, lo hizo a título personal. La NASA nunca ha estudiado ningún objeto religioso, ni la sábana santa, ni la Virgen de Guadalupe. Por ley tiene prohibido invertir dinero del pueblo americano en estudiar objetos religiosos. Su misión es la conquista del espacio y no otra. Bueno, el doctor Aste nos dice que la túnica rosa de la imagen, todo esto basado en fotografías infrarrojas que tomó de la imagen guadalupana. El carácter más destacado es su extraordinaria luminosidad. Fíjense, todavía
En 1980 se habla de la extraordinaria luminosidad de los colores. Refleja en alto grado la luz visible y sin embargo es transparente a los rayos infrarrojos. De todos los pigmentos presentes es con mucho el más transparente. Y a diferencia del azul que llena los intersticios de la trama de la tilma, el de la túnica parece tocar apenas la superficie del tejido. El manto azul dice que el oro y el borde negro del manto azul, así como las estrellas doradas, fueron añadidos por manos humanas, eso dice él. Vamos a ver sobre eso en un momento dado. El azul del manto parece como original y de un pigmento azul semitransparente desconocido. No puede determinar el pigmento. Es inexplicable por tener una cierta densidad y no haberse decolorado. Todo el rostro está cubierto con pigmentos, está hecho con pigmentos desconocidos, mezclados de tal manera que aprovechan las cualidades de la difracción de la luz causada por la tela sin apresto, o sea, sin preparación. La cara es de tal belleza y de ejecución tan singular que resulta inexplicable para el estado actual de la ciencia. O sea que finalmente el doctor Callahan no puede explicar muchas cosas. Sus conclusiones nos dicen que la figura original que comprende la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro es impecable. Que partiendo del examen llevado a cabo mediante fotografía infrarroja no hay manera de explicar ni el tipo de los pigmentos cromáticos utilizados, ni la permanencia de la luminosidad y brillantez de los colores después de 4 siglos y medio. Siguen siendo luminosos y brillantes los colores. Él dice que después se añadieron el moño, la luna, luego las decoraciones doradas, la línea negra, el pliegue azteca del manto, el resplandor, las estrellas y el dorado y el fondo. Señor, analicé esto con mucho cuidado. Les puedo decir que en este punto el doctor Callahan está equivocado. Les voy a decir por qué. Antes les comento 2 puntos también importantes de estudio. El azul del manto, lo mismo que el rostro de la túnica, son pigmentos desconocidos aplicados con técnicas desconocidas. Y otro aspecto inexplicable por el doctor Callahan es que la imagen no se haya destruido durante el tiempo que no tuvo protección. Dice, al arder, la cera emite un devastador ejército de hidrocarburos y de ionizaciones que tras un largo periodo de tiempo deberían haber destruido la imagen original. No se entiende cómo, ni siquiera, perdón la expresión, está tiznada la parte inferior de la imagen. Es absolutamente inexplicable. Bueno, por los añadidos del doctor Callahan, pues vamos, de las averiguaciones jurídicas te dijo que siempre habían estado igual, pero lo más importante es ver la imagen posterior. Aquí tenemos la fotografía posterior del yate. Es una mala imagen porque es copia de copia de copia de copia, ¿verdad? O es una imagen tomada del lado, en fin. Pero sí podemos ver, está la luna, está el ángel, está el borde del manto, que está el filo del manto. Todo esto que dice Callahan que es añadido, podemos ver que si fuera añadido no se verían por la parte posterior. De modo que esta imagen de la parte posterior nos permite decir, asegurar que la parte que básicamente lo que estamos viendo cuando vemos la imagen de la Virgen en la Basílica de Guadalupe es la imagen original. Hay retoques y hay retoques, no cabe duda. Por ejemplo, se retocó el cabello, que aquí se ve un poquito desteñido. Esta parte de la yate ha sido más maltratada, no se ha cuidado con tanto, no se ha tratado con tanto cuidado, pero sí hay retoques, pero no hay añadidos. Pero vamos a ir terminando. Esto fue confirmado todavía en 1982, donde nos dicen unos pintores que a la parte de atrás existe otro cuadro de la Virgen. Ya lo vimos nosotros con detalle este punto. Pues las conclusiones de la imagen, que si la imagen fue pintada por un indígena, pues no hay ninguna evidencia histórica. Es un dicho. Si hay imágenes sobrepuestas, eso es falso. Viendo la imagen posterior y la imagen frontal, vemos que es falso, que hay imágenes sobrepuestas. Que los pigmentos son naturales, pues no sabemos. Lo que podemos decir es que hasta la fecha no sabemos si son naturales o no lo son. Hay una explicación natural de la conservación de la tela, de la intensidad de los colores, tanto del frente como de la parte posterior. Son incógnitas que están hasta la fecha. Y el doctor Hernández Illescas, él hizo un estudio de las estrellas, que no voy a mencionar, no estoy muy de acuerdo con ello. A él le tocó
estudiar el caso de el milagro que le valió la canonización a Juan Diego, un muchacho que se aventó de un primer piso, se fracturó el cráneo, lo da pues en estado agónico, y su madre lo encomendó a Juan Diego y se curó en forma inexplicable. Otros 2 puntos finales sobre estos estudios científicos: el derrame de ácido en 1791 y el atentado de 1921. En 1785 o 1791, no está claro, un trabajador derramó agua fuerte, es un ácido que se usa para limpiar metales, que se derramó sobre la tela que estamos viendo, el derrame de este agua fuerte, que tiene ácido nítrico al 50%, y que inexplicablemente no se llevó ni siquiera el color. El doctor Urrutia, de la UPAEP, hizo un estudio sobre este tema. Él piensa que de por sí el ácido no causaría ningún daño, pero pues hay personas que consideran que siendo un material que sirve para limpiar metales, pues debería haber dañado la imagen. Lo que sí no tiene ninguna duda, que es absolutamente inexplicable, es que el 14 de noviembre de 1921 le pusieron una bomba a la Virgen de Guadalupe. La bomba explotó, destrozó el mármol del piso, rompió otros vidrios en la basílica, rompió vidrios de casas enfrente de la basílica a 150 metros de distancia. La explosión se oyó a 1 kilómetro de distancia. Sin embargo, la imagen guadalupana no le hizo absolutamente nada. El vidrio que protegía la imagen, que no era un vidrio a prueba de balas, ni siquiera se estrelló. Es algo absolutamente inexplicable. Lo único que se maltrató entre la bomba y la Virgen es este Cristo de bronce, que quedó completamente retorcido, como lo ven aquí. Si van ustedes a la Basílica de Guadalupe entrando por la puerta principal, creo que se puede entrar ahorita de forma personal. A mano derecha está un nicho donde está una urna donde está el Cristo del atentado. No hay una explicación científica para explicar cómo es posible esa bomba, que esa onda expansiva no haya dañado, ni siquiera haya estrellado la imagen de la Virgen. Es absolutamente inexplicable. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que es la mala ciencia y la buena ciencia. Se anda diciendo por ahí que los colores flotan sobre la tela. Falso. Se ha visto con estetoscopios, se ha analizado directamente por los pintores, lo han analizado los médicos oftalmólogos. Es falso que los colores floten sobre la tela. Que la pupila se contrae al iluminar. Falso. Dice que el doctor Graue mencionó que de repente le pareció que la Virgen le había guiñado el ojo. Eso es algo que él vio. Si Dios le dio esa gracia, qué bueno. No es que la imagen de la Virgen de Guadalupe se guiñe el ojo o se contraiga cuando se ilumina. Y se oyen latidos en el vientre de la Virgen. No es cierto. Ningún oftalmólogo le ha puesto allí, ningún médico le ha puesto ahí un estetoscopio para oír. Y no se pueden oír latidos, es una tela. La temperatura de la tela es de 36 grados y medio. Falso, la tela se conserva a temperatura controlada, con ambiente controlado, para protegerla precisamente. Todo esto es mala ciencia. Dichos con buena intención, tal vez, para sacar milagros donde no hay y desconocer milagros que sí existen. Hay muchas cosas que son realmente sólidas científicamente. La buena ciencia, la conservación del ayate, que no tiene explicación, la permanencia de los colores, la imagen como un códice a los indígenas, el estudio de la imagen posterior, su vulnerabilidad ante los ataques que ha sufrido. Estos son estudios sólidos que no tienen explicación científica. Así que, finalmente, ya más o menos dimos este resumen. No sabemos de qué está hecho la tela, no podemos explicar cómo se conservan la tela ni los colores, de modo que básicamente vamos a saltarnos esta parte. Las conclusiones las mencionamos ahorita brevemente. El paso del tiempo no ha afectado a la imagen. No existe ninguna imagen sobrepuesta. La imagen posterior indica que tanto el ángel, la luna, los rayos y las nubes son originales. También es de notar que la imagen posterior se vean el moño, el medallón, las manos, el filo dorado del manto, lo que cualquier artista habría pintado sobre lo anterior.
Es inexplicable la permanencia de la tela, de la imagen y de los pigmentos, y sobre todo que la imagen no se ha podido reproducir. Se han hecho pinturas muy hermosas de la imagen guadalupana, pero ninguna igual a la original. Yo pienso que la imagen tiene el don de lenguas, esto es, en cada época habla según lo que necesita la época. Ahora que estamos en el siglo de la ciencia, creo que el acontecimiento guadalupano debe hablarnos a través de la ciencia, y ojalá se puedan realizar más estudios sobre el ayate, sobre la imagen y sobre la historia. Nos dijo el Papa Pío XII, muy hermosa, que a orillas del lago de Texcoco floreció el milagro. En la tienda del pobrecito Juan Diego, como refiere la tradición, pinceles que no eran de acá abajo dejaban pintado una imagen dulcísima que la labor corrosiva de los siglos maravillosamente respetará. No dijo a respetar, dijo respetará. Recordemos el milagro fundamental del acontecimiento guadalupano, y es que la imagen se grabó ante los ojos del obispo. De una vilma blanca, de repente apareció la imagen tal como la vemos ahorita. Este es el milagro fundamental del acontecimiento guadalupano, y es un milagro que se ha conservado hasta nuestros días. Los últimos mensajes. El Papa Juan Pablo II nos dijo que el acontecimiento guadalupano es un mensaje perfectamente inculturado. Yo no lo entendía hasta que vi con detalle en lo que dice Juan Diego en Ijamapogo cuando se encuentra Juan Diego con la Virgen. Le dice, se tuvo a ver Juan Diego y se dijo, por ventura es mi mérito, mi merecimiento lo que ahora oigo. Quizás solamente estoy soñando, acaso estoy dormido y solo me lo estoy imaginando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso ya en el sitio del que siempre nos hablaron los ancianos, nuestros antepasados, todos nuestros abuelos, en su tierra florida, en su tierra de nuestro sustento, en su patria celestial? Fíjense, no dice Juan Diego, ¿estoy en el cielo de los españoles? No, él se sentía en su propio cielo, en el cielo del que les habían hablado sus antepasados. La Virgen se presenta de una forma que él ve las características de su religión, las características fundamentales en ese mensaje guadalupano. Por eso creo que el Papa dijo que es un mensaje perfectamente inculturado, porque es el mensaje cristiano expresado de acuerdo a las categorías religiosas de los indígenas. El último punto es este. María es una mujer gloriosa resucitada. Nos dice Juan Diego, sus vestiduras resplandecían como el sol, como que reverberaban, y la piedra, el risco en que estaba, como que lanzaba flechas de luz. Su excelsa aureola semejaba al jade más precioso a una joya, y los mezquites y nopales y las otras varias hierbezuelas que ahí se dan parecían esmeraldas. O sea, era una mujer gloriosa, brillante, como Cristo en la transfiguración en el monte. Así María se presenta con ese brillo de Cristo que nos dicen los teólogos, es una representación, un disfrute anticipado del cuerpo glorioso. María se representa a Juan Diego como una mujer gloriosa resucitada. Bien, terminamos simplemente citando, dijo el Papa Benedicto XIV, cuando le fueron a pedir misa y oficio propio y le preguntaron, le mostraron cómo había sido la aparición, y preguntó el Papa, ¿así es hermosa la imagen? Dije, no, su santidad, es mucho más hermosa, pero no la podemos reproducir. Entonces nos dicen que el Papa se paró y dijo, non fecit tal iter omni nationi, no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Efectivamente, María no ha hecho cosa igual con ninguna otra nación. Amémosla, respetémosla, pero sobre todo, transmitamos su mensaje, que para eso nos lo dio. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos al doctor Orozco. Y pues tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Gracias por sus agradecimientos. Y aprovechamos que nos preguntan, doctor Orozco, ¿por qué no consideran el estudio computarizado del doctor Tosman? Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, y como les digo, esto no es dogma de fe, cada quien puede tener sus propias opiniones, que son respetables, pero se ven varias escenas que no guardan proporción. Por ejemplo, la figura más
más sobresaliente es un indígena sentado. Pues tiene que haber estado muy lejos para que se vea la imagen completa, pero casi está sobrepuesta a las imágenes de Fray Juan de Zumárraga, el supuesto traductor y otra persona más, que son muy grandes. Entonces, para esto tiene que estar, digamos, la Virgen muy cerca. Entonces, luego la familia está muy pequeña. Pues hay varias escenas ahí que no guardan proporción unas con otras y no guardan proporción, como en el caso de las figuras de Puquinque Sansón, con figuras reales. Se supone que es como si la Virgen hubiera estado viendo el momento en que Juan Diego abre la tilma y caen las flores. Pero nadie nos dice que la Virgen estuviera viendo en ese momento. No hay ningún testimonio, ningún documento, no hay nada. En cambio, sí hay documentos que nos hablan cuando Juan Diego estuvo hablando con la Virgen. De modo que si bien el estudio del doctor Aste, que lo he oído muchas veces, conozco al doctor Aste, lo estimo, pero me parece que desde un punto de vista científico no tiene mucho sustento, aunque desde luego el mensaje que él obtiene en favor de la familia es un mensaje muy, muy hermoso. El mensaje familiar es muy importante, pero el estudio como tal, pues, además nunca he conocido, se le he preguntado alguna vez, de qué imagen sacó inicialmente de su estudio, porque eso es fundamental, la fuente original del estudio. Muchas gracias, doctor. Y le damos la palabra a Rafael. Estaba pidiendo la palabra, por favor. ¿Ya no está por ahí o tal vez fue una equivocación el haber accionado la imagen de la manita levantada? Irma. No, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le habla Rafael de la Piedra, de Lima. Excelente, muy bien. Por favor. Que justo estaba escuchando un stand de trabajo. Le agradezco primero a Adolfo, al doctor Adolfo, una excelente exposición, muy clara, muy compleja. Y también mi pregunta era sobre la investigación del doctor Aste, si es que él está de acuerdo cuando él pone la figura de Juan Diego, la pone con una especie de sombrero, una especie de cucurucho, un sombrero largo, alargado, triangular, si eso corresponde a la tradición en la época de Juan Diego. Gracias. Bueno, estimado Rafael, mira, yo no conozco formalmente del tema, pero sí he oído, por ejemplo, al padre Chávez, él menciona que él no conoce de ese tipo de sombreros que se usaran, que hubiera usado Juan Diego. Generalmente usaban más bien una especie de sombrero. Entonces, es uno de los puntos que más se ha cuestionado, precisamente que se viera en la imagen, en las imágenes del doctor Tolman, ese sombrero en forma de cucurucho. Yo, como te digo, he oído a otros expertos también que desestiman este tipo de sombrero en el caso de Juan Diego. Pero pues no es un tema en el que yo conozca más que lo que he oído, ¿verdad? No es propiamente mi área de trabajo. Gracias, doctor. Irma Turquijo quiere tomar la palabra, por favor. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, gracias por estar ahí. Buenas tardes, Adolfo. Un saludo. Grande, grande, grande. Y de veras que muchísimas gracias por habernos refrescado tanta buena noticia. Muchas gracias. Oye, pero a ver, una pregunta. Los estudios que estás mencionando, todos están debidamente documentados, pero como que yo percibo que hay como una laguna entre los estudios que estás manejando y lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. No hay, sé que se han hecho muchas cosas, que bien dijiste tú, la mala ciencia, y que se han hecho muchas interpretaciones. Por aquí anduvo circulando incluso alguna que no entendí, que hablaba de que habían encontrado música y hasta te ponían la música y no sé qué tantas cosas. Tengo mis dudas. Pero la cosa es, con lo adelantadísimo que tenemos hoy por hoy, toda la cuestión científica, en los últimos 20 o 30 años, con todo lo que se ha avanzado, ahorita se pudiera hacer algún estudio que obviamente no fuera invasivo y que no fuera a lastimar la imagen, ni mucho menos. ¿No valdría la pena que dentro del Centro de Estudios Guadalupanos alguien debidamente avalado se hicieran algún estudio como para a lo mejor descubrir con lo que hay ahorita algo que nos complemente un poquito más desde el punto de vista científico?
Pues mira, sí, desde luego que valdría mucho la pena. El caso es que hasta ahorita en general, después de la canonización de Juan Diego, como que ha habido poco interés por parte de las autoridades de hacer que se hagan nuevos estudios. Hay hecho algunas propuestas, pero hasta ahorita no hay ninguna, no se ha aprobado ninguna de ellas. Desde luego sería muy interesante poderlas hacer y si hubiera oportunidad en cualquier momento hay forma de hacerlas como tú dices, estudios que no sean invasivos, que no sean destructivos y que nos darían mucha información, por ejemplo, poder conocer los pigmentos o saber cuáles son las moléculas, de qué elementos químicos están compuestos los colores, en fin, y se puede hacer, todo es cuestión de que eventualmente pues se tenga la oportunidad de hacerlos. Sobre lo que mencionas, Perdón, hasta saber realmente de la composición de la llave, efectivamente de qué fibra viene, no sé, como que cosas que pudieran tener un poquito más no de conocimiento empírico, porque no dudo de la buena voluntad de los estudios de 1666 y 1700 y pico, pero como que ahorita con todo lo que la ciencia ha avanzado, probablemente se pudiera tener algo como más objetivo. Sí, claro, sí, creo que se podría saber mucho más, pues tanto de la tela como de la imagen, pero pues, en cuanto haya oportunidad. Y sobre el tema de la música, pues es una curiosidad. Realmente, si uno toma incluso un mapa de la República, puede poner ahí pentagramas y sacar melodías, digamos. Sí es una curiosidad que se pueda sacar esa música de la Yate Guadalupana, aunque no tiene ninguna significación desde el punto de vista del mensaje guadalupano. Claro. Es una simple curiosidad. Y hoy una pregunta que decía que si con tantos estudios se podía declarar las apariciones guadalupanas como dogma. No, las apariciones, visiones, locuciones, etcétera, no son dogma. Nuestra fe no está basada en estos fenómenos extraordinarios. La fe está basada en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Todo esto nos ayuda, pero no forma parte del depósito de la fe. Por lo tanto, ninguna aparición va a ser nunca definida como dogma. Y la Iglesia las aprobará y permitirá que veneremos estos acontecimientos, pero no serán parte del depósito de la fe. Muchas gracias, doctor. Y damos la palabra, por favor, al doctor Rocha. ¿Arturo? Sí, te escuchamos. Arturo, doctor Rocha. ¿Voz? Ahora Hola. escuchamos, ¿sí? ¿Escucha mi voz? Sí, Ya te escucha. Muchísimas gracias, Físico Orozco, por su exposición. Saludo a nuestro colega del Colegio de Estudios Guadalupanos de la Universidad Intercontinental. Simplemente quería comentar algo en torno al gorro, al cucurucho, al que hacía alusión el compañero de Lima. El padre José Luis Guerrero Rosado quiso dignificar esa tesis, esa propuesta bastante absurda a mi modo de ver, con aquello del gorro huasteco. Por cierto, el padre Guerrero Rosado falleció un día como hoy, así que es interesante evocar la figura de este gran guadalupanista. Pero yo lo que quiero decir a ustedes es que las imágenes en los ojos del doctor Aste Tosman es algo que ha desencaminado, a mi modo de ver, la genuina elucidación y comprensión del acontecimiento guadalupano en su dimensión más profunda. Y yo solo quiero señalar una cosa, que una de las virtudes fundamentales de Juan Diego era su humildad. ¿Ustedes creen que se habría presentado ante Juan de Zumárraga sin cualquier tipo de tocado en la cabeza? Eso es verdaderamente muy difícil de creer. Por no hablar de un gorro huasteco que en absoluto se corresponde con la geografía y el ámbito en el que se movía el vidente del Tepeyac. Pero no quiero hacer yo aquí un monólogo, simplemente quise hacer este apunte
Tanto el físico Orozco como un servidor hemos estado proponiendo algunos estudios que podrían hacerse científicos en el Sagrado Original de Guadalupe, pero es francamente difícil que las autoridades eclesiásticas quisieran facilitar el acceso para estos fines. Nuevamente, muchas felicidades, físico Orozco. Quería hacer ese comentario. Muchas Gracias, gracias, gracias. doctor. Y damos la palabra, por favor, a David Sánchez, que también estaba pidiendo participar. Muchas gracias. Felicidades, doctor, por tan buena ponencia. Siempre es un gusto aprender de usted, pues prácticamente cada semana. Saludos desde la Facultad de Humanidades y el Centro de Estudios Guadalupanos de UPAEP. La pregunta es, ya que me gustan los si hubiera o los hubieras, aunque a veces en historia incluso no son aconsejables, si tuviéramos hoy los permisos pertinentes, los medios, y solamente pudiéramos hacer un único estudio científico al yate guadalupano, ¿qué tipo de estudio sugeriría usted realizar? A veces hemos debatido esto en diferentes juntas entre la Universidad Continental y la UPAEP, pero ¿usted qué nos diría hoy? ¿Qué estudio realizaría usted hoy aconsejable para todos nosotros en la investigación guadalupana? Gracias. Gracias, David, por tus opiniones. Es un poco a bote pronto, pero yo creo que un estudio espectrofotométrico sería lo más útil, o sea, algo parecido a lo que se hizo con el códice Escalada, aplicando ya sea técnicas Raman o técnica PIXE que se conocen, nos permitiría conocer los elementos químicos que forman, se puede estudiar tanto los colores como el tejido, y ese estudio nos podría dar cuáles son los elementos químicos, y eso es probable que nos permitiría, por un lado, conocer el tipo de especie de agave de que se trata, y la composición química de los pigmentos. Yo creo que ese estudio espectrofotométrico podría ser el de entrada ahorita, bote pronto, sería más útil. Y luego no habría que ni siquiera remover el vidrio. Estos estudios se pueden hacer incluso a través del vidrio porque la contribución que el vidrio podría hacer se hace con un láser de poca intensidad, se puede fácilmente eliminar este ruido, digamos, que introduciría el ruido, es fácilmente eliminable con las técnicas utilizadas actualmente. Pues muchas gracias por su asistencia y los esperamos el próximo jueves. De nuevo, muchas gracias, doctor Orozco, y estamos a sus órdenes en el Centro de Estudios Guadalupanos. Gracias. Gracias a todos ustedes, a todos los asistentes, y muchas gracias al CEG y a ti por la oportunidad. Hasta luego.